Hola, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos sobre Dios. Comencemos. Dios es el creador de todo lo que existe y Él existe. Solo un necio dice que no hay Dios, pero eso está errado. Nosotros creemos que existe un Dios, porque si Dios no existiera, tampoco existiría la Biblia. Y si la Biblia no existiera, tampoco el Apocalipsis ni el arrebatamiento sucederá. Por eso nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor y por lo tanto tenemos una Biblia, un Dios mismo que siempre va confiando, tenemos que confiar en Él, porque yo sé que a veces es difícil aceptar a Dios en sus corazones, pero háganlo con fe, háganlo que todo lo pueden en Cristo Jesús. Por eso Dios nos quiere mucho y los protege de todo mal. Y también, si cuando están pasando alguna necesidad, pídanle a Dios que les dé las fuerzas para hacerlo, porque Él es el que hizo el mundo. Él creó el mundo, hizo los cielos, los animales, las plantas, y al final creó al hombre. Y eso es lo más hermoso que hay, porque Dios formó este planeta Tierra en un hogar para que nosotros experimentáramos el amor de Dios en nuestros corazones, porque Dios siempre, Él es bueno, pero su misericordia es grande, porque cuando el primer hombre pecó, quedaron los efectos del pecado, y los efectos del pecado eran guerra, hambres y muchas otras cosas más, y por eso Dios no quería eso. Él quería que todos habitáramos juntos en el planeta Tierra, nuestros abuelos, nuestros tíos, los que ya murieron, todo eso. Por eso nosotros tenemos que siempre estar firmes, convincentes de que Dios existe y porque siempre estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que ustedes siempre tienen la certeza de que Dios los quiere mucho y por eso Él es la fuente de agua de vida y que siempre Él nos da toda la fuerza necesaria para resistir al maligno. Por eso dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso dice que Dios creó el mundo entero. Pero ¿por qué un mundo, pero por qué un mundo perfecto se envolvió por el pecado? ¿Por qué? Por causa del hombre Adán. Sí, porque Adán no desobedeció a nadie, pero Eva sí. Y por lo tanto creyó en la mentira que le dijo la serpiente. Y por lo tanto Dios no tiene nada que ver con las acciones o decisiones que toman los humanos. Y por eso Él es muy importante entre nosotros, que nosotros tengamos la salvación en Cristo Jesús. Y por eso, desde Adán hasta la muerte de Jesús vino la muerte. Pero cuando murió Jesús, el velo del templo se partió de arriba en dos. Y por eso significa que el camino de Dios está abierto para todo aquel que lo pida, recibe. Y por eso el Señor Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con toda confianza, con todo el cariño, con todo el amor. Él ha manifestado a su Hijo Jesucristo, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y por lo tanto, Dios es misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y eso es lo que siempre dice. Yo sé que hay un necio que dice que no hay Dios. ¿Cómo que no hay Dios? ¿Cómo que no? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios existe y punto final, porque la Biblia tiene la última palabra y por lo tanto yo digo que Dios existe y es el fuente de toda vida eterna que tenemos que seguir adelante con la fe puesta en alto en Jesucristo. Y por eso Dios exaltó a Jesucristo para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios y que también seamos parte de su pueblo y que siempre confiamos en el Señor Jesús. Porque
Dios no tiene la culpa de todos los problemas que hay en este mundo, claro que no. El responsable fue Eva y después Adán. Por lo tanto, cuando Adán pecó, el mundo quedó sometido bajo el gobierno de Satanás. Y por eso significa que Satanás está en este mundo, pero no en forma visible, sino en forma espiritual, digamos. Que por eso quedaron los efectos del pecado. Y por lo tanto, Adán y Eva cometieron esa grave falta, porque Dios dijo, solo hay un árbol que no podés comer. Eso dijo, le dijo a Adán y a Eva, le dijo que no debían comer de ese fruto prohibido. Y por lo tanto, eso rompieron esa regla y fueron hechos pecadores, porque nadie es perfecto, sí, eso es verdad, pero Dios no tiene la culpa de nada. Lo que tienen la culpa son los humanos, o sea que Adán y Eva tuvieron la culpa al separarse de su creador y de sus reglas, y por eso Dios permite que el hombre tenga un libre albedrío, y eso significa que nosotros, bueno, que Adán y Eva, cuando comieron el fruto prohibido, fueron ya hechos los efectos del pecado. Eso significa muchas guerras, muchas hambrunas, muchos terremotos, muchas cosas de esas. Y por lo tanto, y también la muerte separado de Dios. Y por eso nosotros tenemos que, a través de Jesucristo, nos lleva el camino al cielo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Y eso es verdad, porque nosotros tenemos que ir por Cristo Jesús. Por eso dice que nosotros no somos perfectos. Porque también somos mitad Adán y mitad Jesús. O sea que Adán fue la vieja vida, que representa la vieja vida, y la vida nueva representa por Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es amor, y Dios nos da su misericordia, y por eso confiamos en Él, y que siempre estemos en Dios. Y por eso es muy importante que deben escoger un camino al cual escojan, porque Dios dice en su palabra, escoge pues la vida. Sí, escoge pues la vida para que vivas. Y eso significa que Dios le gusta al que hace el bien, al que ayuda a los demás, el que hace cosas buenas. Por eso, haga lo bueno, no lo malo, porque lo bueno siempre permanece. ¿Qué les cuesta hacer buenos? ¿Qué le cuesta amar al prójimo? ¿Qué le cuesta? Porque nosotros tenemos que seguir firmes y fuertes en la fe, porque eso significa que nosotros siempre tenemos que tener la confianza en Dios mismo y también en Jesucristo, porque Dios nos da la capacidad de ayudar a otros y también tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es arrepentirte de tus pecados y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero también Dios te ama, Dios te cuida y te protege. Pero no digo como los falsos profetas o falsos predicadores o falsos pastores. No, eso no. Porque eso solo enseñan que Dios te ama, Dios te va a prosperar, Dios te bendice, pero no habla del pecado, no habla de ningún pecado. Y por eso esos son falsos profetas. Pero hablemos más de Dios, que siempre estemos unidos a Él, porque Dios está con nosotros, porque este video no se trata de los falsos profetas, sino hablemos de Dios. Y eso es lo más importante, porque Dios es el fuente de toda bendición. Dios es roca fuerte, fortaleza, y que siempre nosotros tenemos que sentir fuertes en la fe. Y eso es lo más importante que tenemos. Tenemos que seguir orando, tenemos que ayudar a todos, y por eso el Señor está con nosotros. Y que siempre el que está con el Señor puede todo,
Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es verdad. Porque nosotros tenemos que hacerlo todo por Él, por Jesucristo y por Dios. Tenemos que seguir fuerte y firme. Y que además Dios está con nosotros. Pero el culpable de que Adán y Eva, el culpable no fue Dios. No, claro que no. Porque ustedes le culpan por muchas razones a Dios, pero Dios no tiene nada que ver con las decisiones que toman los humanos. Eso está muy claro, porque en realidad el hombre tiene dos caminos, el bien o el mal, y él es quien escoge, porque Dios creó el libre albedrío para que si vea él o no. Por eso, cuando el hombre pecó, excedió al mal, y eso significa que, que Dios reprende, que Dios castiga, pero eso de Dios castiga no es, sino que Dios corrige al mal para que se vuelva bueno. Por eso nosotros tenemos que siempre seguir, siempre insistiendo que el bien es el buen fundamento de la vida cristiana y que siempre tenemos que llevar una vida digna, una vida que Dios siempre aprueba. Y por eso tenemos que seguir siempre sus convicciones, porque Dios no es el culpable de todos nuestros problemas. No, al contrario, los el culpable de todos ellos es el hombre, Adán. Es el hombre que comió la fruta prohibida que Dios dijo que no. Así que el hombre fue el que pecó y la mujer. Y por eso Dios no tiene nada que ver con las consecuencias de lo que hacen Adán y Eva. Y eso es la verdad. Pero no sabemos si fue una manzana o una frutilla. Pero está bien pensar en una fruta como una banana, un mango, un kiwi, lo que sea. Pero nosotros tenemos que seguir siempre confiando en Dios. Y Dios lo, lo repito y lo digo, Dios no tiene la culpa de las decisiones que tomen los humanos. Eso es la pura verdad, porque Dios nunca fuerza a hacer el bien y tampoco no obliga a nadie a que escoja el bien. Y por eso, eso lo tenemos que decidir nosotros, porque cuál iremos andando. Porque yo escogí uno, yo escogí el bien. Y también os digo, que dice en Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que así sea, aleluya. Así que muchísimas gracias por este video, para poder explicar muchas más cosas y que Dios no tiene culpa de nada de todos sus problemas. Y eso está muy claro. Que así sea, amén.